Hemos pasado a codificar 3,5 millones de urgencias al año de forma automática. Hoy estamos con Antonio Herrero. Él es director de Inteligencia Artificial y de Big Data dentro del grupo Quirón Salud. Es que llevas 20 años en el sector hospitalario. Has vivido toda la transformación de los hospitales, ¿no? El del estar con el papel y la lista de espera a sistemas avanzados como los que tenemos hoy en día. Tenemos una serie de calculadoras donde el paciente puede calcular sus riesgos y demás y recibir una serie de propuestas de mejora de salud por una serie de valores de analíticas y una serie de hábitos que se recogen de tu historia clínica. Podemos establecer el riesgo cardiovascular a 10 años. Buenas, hoy estamos con Antonio Herrero. Él es director de Inteligencia Artificial y de Big Data dentro del grupo Quirón Salud. Buenas, Antonio. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Una de las cosas que más me han llamado la atención de tu perfil, que te conozco desde hace un tiempo, es que llevas 20 años en el sector. 25. 25. 25. 25 años en el sector hospitalario. Exactamente. Has vivido toda la transformación de los hospitales, ¿no? El del estar con el papel y la lista de espera y para salir la enfermera fuera y decir, fulano, entra. Exactamente. A sistemas avanzados como los que tenemos hoy en día. Sí, yo comencé haciendo la implantación de lo que llamábamos HPGIS en los hospitales cuando existía el InSalud directamente, y recuerdo también por los pasillos los archivadores con las historias en papel, y cada vez que pasaba consulta pues iba con la gente con un carrito con sus historias clínicas y cada consulta era un folio lo que metían ahí. Tú tienes mucho know-how porque hemos pasado de ese papel a de repente tener un ordenador delante de un médico, a que de repente tenemos nuevos sistemas que mejoran muchísimo más todo lo que es el servicio de atención de los pacientes, ¿no? Las primeras implantaciones era simplemente por tener el registro de esos pacientes, tener normalizado las citas, cuando venían los pacientes, qué es lo que venían, pero luego a la hora de recoger lo que era la historia clínica, pues luego ha ido evolucionando por los diferentes sistemas. Desde ese papel solo se utilizaba la aplicación para el registro de lo que comentamos, de las citas y demás. En radiología se utilizaba todavía para dictar y se lo pasaban a la secretaria para que transcribiera el informe. O sea, hemos pasado de todo eso ahora directamente en nuestros hospitales, incluso a utilizar simplemente un móvil. ¿Cómo es eso de utilizar un móvil? Sí, la aplicación que tenemos nosotros directamente ha evolucionado tanto que tenemos esa misma aplicación, la puede llevar un facultativo en el móvil, se llama Cassiopeia Mobility, y a partir de ahí puede dictar, puede ver todo lo que le ha ocurrido al paciente. Incluso en las consultas le estamos dando una vuelta a todo esto. En las primeras consultas no había ni ordenador, lo que digo. Luego se puso el ordenador, que era como una barrera entre el paciente y el facultativo. Sí, porque estaba el médico detrás escribiendo mientras tú le estabas diciendo lo que te dolía todo, ¿no? Exactamente, y la sensación era que, pero si le estoy contando el problema, me estará escuchando, porque es simplemente que está todo el tiempo tecleando, pues sí, y solo sintiendo qué es lo que te ocurre, ¿no? Y ahora nosotros lo que estamos haciendo es implantar una aplicación que se llama Scribe, en el que tú dejas un dispositivo, puede ser una tablet o puede ser el móvil, entre medias del paciente y del facultativo, y se elimina el ordenador. Entonces mantenemos una charla como la que estamos manteniendo tú y yo. Eso se transcribe a través de inteligencia artificial y hace un pequeño resumen de nuestra conversación y se pone directamente, se inserta como el informe de esa consulta externa en la historia clínica electrónica. Qué bueno. O sea, has comentado una cosa que es un poco, yo creo que el melón, ¿no? Que es el historial clínico digital, ¿no? Es decir, bueno, que lo tengas en un formato de PDF no quiere decir que puedas tenerlo en formato digital desde el punto de vista de poder utilizarlo, de poder emplear esa información, ¿no? Para desarrollar algún tipo de analítica. Cuéntanos un poco. Antes, directamente, cuando traspasabas a un sistema un poquito más avanzado, lo que se hacía era o hacer un resumen de esa carpeta que os he comentado a un simple informe del servicio que correspondiera, o directamente escanear aquellos informes más importantes y adjuntarlos a la historia para que empezara a construir la historia clínica electrónica. Ahora directamente es inserción de datos en todos los aspectos de la historia clínica, o a través de formularios, a través de indicadores y demás, que lo que hacen es que
van aumentando, alimentando la historia clínica electrónica, y lo que hace es tener más conocimiento sobre ti y empezar a construir lo que estamos haciendo ahora a través de manejo de Big Data, inteligencia artificial, los proyectos. Luego ya puedes utilizar ese tipo de información para hacer proyectos de inteligencia artificial, predicción. Porque una de las cosas que más llama la atención es, tú puedes tener una historia clínica muy larga en la que las mismas enfermedades se escriban de diferente forma. ¿Y cómo categorizas eso? ¿Estáis haciendo cosas un poco para...? Sí. De hecho, es uno de los proyectos que llevamos haciendo bastante tiempo, es la normalización de la historia clínica electrónica. Pues esto parece que es algo muy sencillo, pero realmente, imaginaros, cada médico al que habéis ido en vuestra vida ha escrito que tienen la hipertensión o tensión alta o cualquier de 1000 formas distintas, y estos señores son capaces de categorizarlo. Justo es el ejemplo que siempre ponemos. Tú vas al médico y uno lo escribe pues tensión alta, el otro hipertensión, el otro HTA, las siglas de hipertensión. Entonces, al final te encontrabas, sí, tienes una historia clínica electrónica con toda la información que requieres del paciente, pero no la tienes normalizada. A la hora de poder hacer proyectos unificados sobre esa historia clínica electrónica, necesitas esas 3 formas de llamar a la hipertensión, pues estén unificadas. ¿Cómo la unificamos? A través de la codificación. La codificación, ahora se utiliza el CIE-10, que es directamente una norma donde unificamos. Es un estándar médico que dice el número tal se llama así, corresponde a estas enfermedades. Exactamente, que no solo nos permite unificar la historia clínica electrónica, sino que nos permite compararnos con otros hospitales, ver la complejidad del hospital, etcétera. Pero eso lo hemos tenido que construir desde reglas de... Sí, que todos hemos empezado con patrones, ¿no? Exactamente, diccionarios enormes de términos, pero ya no solo de términos, porque no solo es decir, no, pues cuando me encuentres tensión alta, hipertensión y tal, pues llévamelo a este código, sino que toda la casuística que puede haber alrededor de mal escrita la palabra. Porque al final el médico se ha estado tecleando y ha ido rápido, lo que fuera. Puede haber faltas de ortografía, entonces construíamos diccionarios de términos que llevaran a ese conjunto de códigos CIE-10, pero ahora ya con la evolución de los LLMs, Language Large Model, pues directamente puedes empezar a capturar eso a través de transformers, a través de inteligencia artificial, deep learning, que ya no solo se utiliza para el procesamiento de imágenes, se utiliza ya para este tipo de cosas, pues facilita aún más todo eso. Y claro, nosotros ahora hemos pasado a codificar 3,5 millones de urgencias al año de forma automática. Eso nos da una potencia enorme. Un conocimiento real de los pacientes que están viniendo a urgencias, con qué tipo de patologías pueden venir o con qué tipo de... Exactamente, ahora ya no son sensaciones de estoy atendiendo tantas patologías. No sé. Exactamente, ahora ya sabemos lo que estamos atendiendo, pero no quiere decir que antes no lo supieron. No, pero que lo tienes en número, lo tienes en visión global. Exactamente, pero lo que nos facilita es conocer el proceso, por ejemplo, en urgencias, de principio a fin. Sabemos por qué motivo ha venido al triaje, por qué motivo, qué es lo que se le ha hecho dentro del proceso de la urgencia y con qué diagnóstico de salida ha abandonado la urgencia, con lo cual, si ya tienes toda la trazabilidad completa de la urgencia, además de forma normalizada con millones de pacientes, pues empiezas a ver casuísticas en las que con una pequeña palanca de cambio puedes transformar y hacer más eficiente el proceso. Me explico. El proceso normal, cuando tú tienes un esguince de tobillo, entras en triaje, te marcan como esguince de tobillo, pasas a la sala de espera, esperas, te ve el facultativo para pedirte una placa de rayos. Nosotros hemos visto que en más del 99% de los casos a esos pacientes se le pide una placa de rayos. ¿Por qué no cambiar un poco el circuito y decir, todo el paciente que venga por triaje esguince de tobillo, le vamos a pedir automáticamente la placa de rayos? Porque si en el 99% se lo pedimos. ¿Qué ha pasado? Pues que el paciente ha pasado directamente de triaje a hacerse la placa en vez de esperar en la sala de espera. Cuando ya tiene la placa hecha, lo ve el facultativo y ya toma una decisión sobre qué hacer sobre esa patología, lo cual nos ha permitido reducir pues como unas 30 minutos de media en muchos procesos. Un 30 minutos de media en todos los procesos que podéis tener, o sea, me parece bastante. O sea,
Felicidades porque molan ese tipo de cosas. Yo una pregunta, claro, vosotros ya habéis implantado muchos sistemas de IA, por lo que me estás contando. ¿Cuál es el mayor reto que tú ves a la hora de implantar este tipo de proyectos? ¿O cuáles son las ventajas que dices, cuando lo hemos planteado, hemos tenido que contar muy bien las ventajas para que no hubieran tanto... Es que hemos pasado por todas las etapas de intentar poner nosotros mismos proyectos en marcha, habiéndolos construido nosotros y luego explicándolos, lo cual nos ha llevado muchísimo más tiempo que la experiencia ya es un grado, meter directamente, hacer partícipes de esos proyectos a los propios facultativos, que sean los propios facultativos los que se manejen el proyecto desde el principio, que sean ellos los abanderados de ese proyecto. Ahí empezamos ya a entendernos los dos mundos, entre el mundo más técnico digital y el mundo de medicina. Con lo cual, ¿qué es la ventaja? Pues vamos mucho más rápido. Además, ellos son conscientes de lo que se está haciendo, qué es lo que estamos viendo. Si se parece a lo que ellos están viviendo de forma normal en sus consultas o en sus procesos habituales, y vamos todavía muchísimo más rápido. Es el mayor reto, es intentar involucrar a los profesionales desde el principio para que entiendan cuál va a ser la ventaja del esfuerzo o la implantación de ese tipo de... Exactamente, ¿no? Porque luego otra visión que hay de esto es también en el mundo de la enfermería, que muchas veces pues van bastante justos en tiempo y demás. Sí. Pues el hecho de ir recogiendo cada vez más información, pues hay veces que mucha gente se pregunta, ¿pero por qué tengo que recoger todo esto? ¿Por qué me estáis dando más carga de trabajo cuando no es a lo mejor el desempeño diario normal? Exactamente, pero cuando le enseñas lo que puedes hacer con esos datos y cómo puedes hacer más eficiente la atención al paciente y en pro del paciente, pues empiezan a entender todo este mundo del dato y son partícipes ellos mismos en estos proyectos. Y hemos hablado de diferentes tipos de IAs. Quiero saber cuál fue la primera IA que implantaste y cuál es la última y cuál es la que más te ha agujado de todo lo, porque has hecho un montón de proyectos por lo que veo. O sea... Sí. A ver, de las primeras fue directamente el uso de los datos como una regresión lineal, fue de temporada. Hago una regresión lineal. Pues para predecir los pacientes que iban a venir a nuestros hospitales. ¿Y qué tal funcionaba aquella? Pues la verdad es que muy bien. Si es que una regresión ahí, ¿dónde hay una regresión? Que se quiten los demás. Muy bien, la verdad es que muy bien. Y luego de las últimas, que como ahora también está tanto de moda y demás, y no solo es que esté de moda, es que es una ventaja competitiva sobre todo lo que tenemos ahora, o el uso de la inteligencia artificial generativa. Pues tenemos proyectos desde directamente en el call center, pues estamos metiendo una inteligencia artificial generativa que sea capaz de identificarte como paciente, que te pueda resolver una duda sobre cuándo tienes tu cita, si quieres modificar la cita, intentar que te modifique solo la cita, si quieres cancelarla igual. Pues estamos en un proceso de transformación en ese sentido que nos permite cierta agilidad y empezar a dedicar ciertas personas también al paciente a otras tareas distintas que son menos automatizables, ¿no? Exactamente, procesos mucho más relevantes y más cercanos al paciente que puedan ser de valor. ¿Y cuál es el que más te ha gustado? Porque yo te he escuchado hablar uno que tiene que ver con temas de corazón, ¿puede ser? Tenemos uno para el que nos aconseja sobre el mejor tratamiento para pacientes el mejor tratamiento diurético para pacientes de insuficiencia cardíaca congestiva. También liderado por una cardióloga dentro del grupo, en este caso Elvira Barrios, y la verdad es que es muy, muy bonito porque directamente ella, según le presentábamos los datos, nos iba orientando sobre lo que realmente le ocurría a los pacientes, lo que estaba viendo, lo que he comentado antes, y el proceso se basa en 3 algoritmos diferentes, que va por mayoría directamente. Si 2 algoritmos dicen que el tratamiento diurético tiene que ser tratamiento débil o tratamiento fuerte, pues realmente va a aconsejar un tratamiento en función de todo lo que ve alrededor del paciente y todo un estudio retrospectivo con pacientes que han tenido esta patología. Efectivamente, entonces
Además, no solo que eso, también hemos tenido que buscar una explicabilidad del Justo modelo. te iba a hablar de la explicabilidad porque estaba pensando, no hay otro sector, bueno, seguro que lo hay, ¿vale? Pero en sanidad la explicabilidad es importante. ¿Qué es la explicabilidad? Para la gente que nos esté escuchando, ¿qué es la explicabilidad de los algoritmos? Pues como sabes, en la inteligencia artificial pues hay lo que llamamos cajas negras. Tú metes unos datos, te sale un porcentaje de predicción, pero no sabes por qué ha ocurrido eso. Claro, en el mundo sanitario, si a alguien le dices, no, este paciente tiene una probabilidad del 80% de tener esta patología, lo primero que te va a preguntar es, ¿por qué? Porque yo estoy viendo esa historia clínica y no estoy viendo esto. O no opino lo mismo. O no opino lo estoy mismo, seguro. efectivamente. ¿Qué es lo que hicimos? Esto nos ocurrió también con el COVID, que tuvimos hicimos un algoritmo en el que nos adelantábamos unas horas a el empeoramiento del paciente. Podíamos predecir con unas horas el empeoramiento del paciente, lo cual nos permitía también empezar a ver si iba a necesitar un tratamiento a la botella, por decirlo de una forma, o una cama de UCI. Y lo que hicimos fue construir un árbol de decisión donde tú puedes ir viendo por cada uno de los parámetros que va cogiendo el algoritmo qué decisión va tomando en función de ciertos valores. Si, por ejemplo, imagínate, si tengo una tensión por encima del 14, Sí, pasa para la rama de abajo. cojo un camino que sea tomar una pastilla. Lo estoy minimizando. Sí, que sería muchísimo más complejo. al máximo. Pero si lo tengo por debajo de 14, no tengo por qué tomar ninguna acción. Pues es un árbol de decisiones en función de todas las variables que consideraba el algoritmo que eran relevantes para tomar esa decisión. Entonces, a veces cuando desarrolláis IA tenéis que pensar en esta parte, ¿no? Sí, claro. Claro. También es cierto que esto nos ocurría mucho más hace 5 años que ahora. Ahora, como se ha puesto todo de moda, pues la gente cree más en cuál es el poder de la inteligencia artificial y el manejo de esos datos. Vamos a hablar un poquito hemos hablado de la explicabilidad, me gustaría hablar un poquito de los sesgos de la seguridad dentro de todo lo que desarrolláis. Cuéntame un poco cómo articuláis toda esta parte, porque claro, trabajáis con datos que son muy sensibles. Desde el punto de vista de organización, tenéis que estar, pues eso, con unas medidas también en ese ámbito muy especiales. Cierto, tu trabajo no es sencillo, Antonio. Porque es de los dos. No, cierto. A ver, nosotros, evidentemente, por los datos que manejamos, tenemos que cumplir con el reglamento europeo de LOPD, o lo cumplimos, a base también de auditorías y demás, pero todos estos proyectos al final necesitan una aprobación de un comité ético, llega directamente por diferentes aprobaciones y estamentos. Dentro de la empresa también se ha establecido como una unidad de inteligencia artificial donde no solo existe este comité ético, está implicados los diferentes grupos, ciberseguridad, desarrollo seguro, etcétera. O sea, Sí, que no es algo que estéis montando al margen de la compañía, sino que está involucrada, digamos, toda la dirección desde el punto de vista de como estrategia, nos apalancamos en ella, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues claro, dentro de los desarrollos seguros, pues existe el protocolo IPA, que directamente nos permite enfoscar, digamos, ocultar, no es similar, los datos identificativos del paciente. Los pseudoanonimizamos porque a veces tenemos que volver, el resultado del algoritmo tiene que volver. Sí, que no te puede volver. Ese paciente 14 hashtag $4. Al final tienes que decir no es fulanito Fred. Efectivamente, pero eso se utiliza muy en el core. Los desarrolladores ni siquiera pueden identificar los pacientes. Eso es que la gente en el día a día trabaja con todo eso, digamos, anonimizado para no saber quién es quién y la eso, ¿no? ¿Qué criterios utilizáis a la hora de aprobar estos proyectos? Un poco que en plan de, pues mira, nos interesa pues o de optimizar sistemas de urgencias. Es decir, ¿cómo llega a ti a tus manos? Antonio, toca esto. No, generalmente suele llegar directamente por líneas estratégicas que se han tomado desde la dirección o propuestas directamente desde los hospitales a través de lo que nosotros tenemos. QS Innova se llama. Directamente tú haces la propuesta del proyecto, haces un argumento de por qué estás haciendo esa propuesta, qué valor va a tener para la compañía o para como eficiencia en el trato al paciente, y luego
pues lo que he comentado anteriormente. Pasa un comité de aprobación, directamente luego comité de ética, diferentes aprobaciones hasta... ¿Cuánto es el tiempo que pasa un proyecto esto? No, antes nos llevaba mucho más tiempo, pero ahora somos bastante ágiles. Cada semana directamente hay reuniones donde se están... Sí, que se está planificando de forma continua. Exactamente. O sea, no es algo que, bueno, pues tú propones la idea y a lo mejor dentro de 2 años, con suerte, no. Claro. Porque dentro de 2 años, ya no, tal y como está evolucionando todo esto, no tiene ningún sentido. No, se va abordando. Comentabas que uno de tus objetivos es mejorar la calidad asistencial. Háblanos sobre esto. ¿Cómo lo medís? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo? Una vez que defines todos estos proyectos, también tienes que tener KPIs para medir cómo estás. Hombre, a ver, si eres el director de Big Data, algún KPI tienes que tener, ¿no? Exactamente, no, pero hay todos unos cuadros de mando detrás de toda esta estrategia, a través de nuestro departamento de BI, mi compañera Marta. Pero aparte de eso tenemos 2 formas de medirlo: a través del NPS, el Network Promoter Score, directamente, donde se lanza una encuesta al paciente y te contesta, pues 8, los 9 y los 10 son directamente promotores, 7, 8, aunque parezca una nota muy alta, son neutros, y aparte, por debajo de 6, por debajo de 7 es directamente que no están conformes con el servicio recibido. Pues nosotros estamos por encima del 65%, que es digamos que es una de las medidas más altas que puede haber dentro de esta escala. Y luego, por otro lado, lo que sí estamos trabajando desde hace años también en los PREMS y los PROMs, directamente medir cómo estamos incidiendo, ya no solo en la percepción del servicio, sino cómo estamos incidiendo con las acciones que estamos tomando sobre los pacientes. O sea, imagínate, a ti te tienen que operar de la cadera. Una vez operada, directamente te vamos a lanzar una encuesta, como es una escala, en la que vas a tener que decir si has mejorado tu vida personal con lo que te hemos hecho o no, y en qué puntos. Son unas escalas que están reconocidas a nivel mundial, tampoco nos hemos inventado la rueda. Habéis empezado a recoger información. Exactamente, justo. Pero que nos permite ya no solo medirnos si somos buenos o malos, sino en qué punto podemos mejorar todavía un poquito más en función de la contestación del paciente. ¿Y cómo ha sido esa evolución en el tiempo? O sea, ¿estáis viendo que con las acciones que estáis llevando a cabo se está viendo? Sí, además es que, claro, directamente es muy visual porque lo presentamos en cuadros de mando donde puedes barras directamente de toda la vida, pero dices, pues el 2% está en rojo y por debajo de por debajo de lo que se esperaba en cuestión de calidad. Entonces te aproximas dinámicamente, ves qué es lo que estás haciendo mal dentro de todo el proceso. Yeah. Entonces te preguntas, incluso puedes llegar a saber el caso que es para, interesarte un poquito más por el paciente que has hecho. Hay que mejorar esta parte porque es un pain grande que está yo qué sé, el servicio postoperatorio de lo que sea. Exactamente. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta un poco que quiero que te mojes, ¿no? A ver, no quiero que te mojes, pero creo que es muy interesante que nos compartas cuál es la visión que tienes del hospital del futuro. Ostras. Vale, y esto, tú tranquilo, que dentro de unos años te lo pondré para decirte, Antonio, a ver si me dijiste la verdad. Con lo que te he comentado al principio de directamente recoger la conversación y la transcripción de la conversación de médico-paciente al informe, eso sería una parte, pero yo me imagino directamente, no solo eso, directamente como una especie también de evolucionado todo esto, pues en función de todos los pacientes que están en nuestra base de datos y que son similares a ti, pues lo que llamamos gemelos digitales. Pues un gemelo digital donde te vaya diciendo, pues por las respuestas que está dando, está en el promedio o está empezando a
Sí, apuntar a esa tendencia que otros pacientes como él... Y efectivamente, y otros pacientes como esto van a necesitar este tipo de tratamiento, este tipo de fármaco, le tienes que pedir... No, pero eso es muy guay, porque me recuerda un poco a lo que es el hospital de los sanos, ¿no? Porque hablamos siempre del hospital, cuando vas al hospital o la medicina, digamos que es para cuando estás malo, pero cuando estás sano y que a lo mejor puedes hacer algún tipo de prevención o... Justo. Parece que vas a caer en una resistencia a la insulina o lo que sea. Justo es poder actuar, ¿no? Justo es pues para eso, tener el gemelo digital, y a medida que estás recogiendo los datos tuyos de la conversación del paciente, codificando por detrás, estandarizando la información, comparando con todos los datos que tienes de ese mismo tipo de pacientes, pues empezar a hacerte indicaciones de si se está desviando sobre el estándar o no, y si se está desviando, empezar a tomar medidas para que reconducir otra vez ese paciente. Y hablando de este tema del hospital del futuro, la parte de la prevención, ¿cómo la abordáis? ¿Estáis haciendo ya alguna cosa? Pues sí, directamente como sabes también tenemos varios hospitales públicos directamente, lo cual nos permite también tener una interacción con atención primaria, evidentemente, porque los pacientes acuden a los hospitales a través de atención primaria, pero no solo eso, directamente en el resto de hospitales también se podría hacer. Lo que hacemos es en nuestro portal del paciente, que por cierto ya tenemos cerca de 8 millones de pacientes en nuestro portal. Casi nada, ¿sabes? O sea, sí, que no es un portalcito de... exactamente. Pues tenemos una serie de calculadoras donde el paciente puede calcular sus riesgos y demás, y recibir una serie de propuestas de mejora de salud y demás. Pero en este sentido, como ya tenemos ciertos datos de esos pacientes, lo que podemos hacer es hacer nosotros el cálculo directamente de esos riesgos y presentárselos en el paciente con una serie de propuestas de mejora de salud. O sea, puede ser que yo vaya y me haga una analítica para dermatología, que encuentren un valor de algo y que digan, esta chica, vamos a avisarla porque debería hacerse, no sé, una revisión dental. No sé. No tan eso, pero si te puedo poner el ejemplo de riesgo cardiovascular a 10 años, pues son unos criterios muy concretos directamente. Es una escala, ahora se utiliza el SCORE, antes la escala de Framingham, y por una serie de valores de analíticas y una serie de hábitos que se recogen de tu historia clínica, pues podemos establecer el riesgo de cardiovascular a 10 años. Si yo sé que tu riesgo cardiovascular a 10 años es muy alto, pues creo que tenemos el deber de avisarte para que cambies tu hábito de salud y mejorar ese riesgo cardiovascular. Hombre, es que es algo que interesa a todos, tanto a los pacientes como a los hospitales, ¿no? Esa detección temprana para poder actuar antes de que exista un episodio pues más terrible o más duro. Exactamente, es justo eso, intentar que el paciente sea consciente de su enfermedad antes de que sea demasiado tarde. O antes de que se llegue a desarrollar incluso, ¿no? Como decías. Exactamente. Sí, vamos, que la medicina tiene por ahí una línea que hasta ahora a lo mejor estábamos hablando más de pues, la detección... De forma reactiva, siempre estamos de forma reactiva y mejorar eficientar los procesos de atención al paciente, pero también tenemos que ver la otra parte de intentar prevenir el desarrollo de esas patologías antes de que acudan a los hospitales. Es que también bajaríamos cierto gasto. No, pero eso me refiero ya no solamente a nivel de paciente, sino también a nivel de gasto, es decir, pues no vas a necesitar una operación dentro de 10 años para cambiarte un riñón o para lo que sea, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Y eso también formaría parte del hospital del futuro. Sí, no, desde luego. Y, wow, es que esta parte, tío, del hospital del futuro, de la medicina preventiva, me llama muchísimo la atención. Es que, porque hablamos mucho de la enfermedad, pero no hablamos de la salud, ¿no? De la medicina de la salud, que es realmente... Justo es la mejor definición que puede haber, la medicina de la salud. ¿Y habéis medido si la gente realmente hace caso? Porque no lo sé, eso me refiero... Sí. ¿Cómo puedes ver el decir, yo le he propuesto que haga esto y de repente ha ido al nutricionista para que le ponga una dieta? No, pero si imagínate, si sigue con nosotros ese paciente y se va haciendo analíticas a lo largo del tiempo, el riesgo cardiovascular te lo estoy calculando cada vez que tengas una analítica. Claro. Veo si está bajando o está subiendo
en un periodo temporal. Si está bajando, pues te mandaré al estilo de apoyo positivo, por decirlo de una forma, es decir, incentivo positivo, es decir, he visto que tu riesgo cardiovascular ha bajado, enhorabuena, sigue así, o seguimos en el mismo riesgo o incluso has aumentado. Te animamos a empezar a hacer unos hábitos de vida más saludables. O sea, eso es totalmente medibles en ese tipo de escalas, claro. Qué bueno. Y ya aprovecho que te tengo otra pregunta más. No, estaba pensando, claro, vosotros sois un Grupo Quirón, tiene un montón de centros en España. ¿Cuántos? 57 hospitales. Claro, cuando tú llegas a un hospital que no tiene implantado el sistema que tú tienes y de repente, digamos, como que lo pones en órbita, ¿no? Desde en tiempos, en temas de agenda, en consultas. Eso lo has visto, el de decir que te lleguen y te digan, ostras, es que ahora realmente todo va mucho más fluido, mucho más rápido. Sí, bueno, nosotros nos ha llevado un tiempo también normalizar y tener un único sistema en todos los hospitales. 57 hospitales de la noche a la mañana, simplemente el historial clínico que pueda tener cada uno de ellos, unificarlo me parece un dolor de cabeza. Efectivamente, pues ha sido un periodo de transición de varios años, por decirlo de una forma, y pues bueno, ahora que ya lo tenemos nos permite empezar a pensar en cómo hacer más eficiente la atención de los pacientes. Pues uno de los ejemplos que poníamos hace tiempo y ya hace años de directamente a ti como persona joven, el hecho de que te citen, te pidan unas pruebas y luego te citen para darte los resultados y decirte, buenos días, Inés, ¿está todo correcto? Y dices, ostras, para eso... Pero me manda un mensaje. Pues también hemos desarrollado todo ese tipo de interacciones con el paciente, pues a través del portal del paciente, a través del diálogo web, pues Inés, no se preocupe, los resultados está todo bien, no hace falta que vuelva. Pues todo eso... Sí, que es una experiencia totalmente distinta. Exactamente. Wow, Antonio. Pues nada, ahora sí que sí. Nos despedimos, sinceramente. O sea, me gustan mucho las cosas que me cuentas. Iré a buscarte dentro de unos años a que me hables del gemelo digital. Perfecto. Encantado. Y muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti.